índice. Correcto. Bueno, en continuidad con lo que habíamos estado conversando la semana pasada, que vimos prácticamente los relatos creacionales que nos regala Génesis 1 y Génesis 2, pero esos son relatos incompletos si no lo completamos con Génesis 3, porque es importante destacar que los exégetas que defienden la subordinación de la mujer y que opinan que fue establecida desde la creación, mantienen que las escrituras precisamente enseñan que el gobierno, el liderazgo, la responsabilidad y la iniciativa recaen sobre los hombres y que la mujer debe seguir, obedecer y depender de él en sus decisiones para no caer en el error de Eva. Según estos exégetas, podríamos decir, Eva fue engañada y en su decepción asumió el liderazgo sobre Adán y que ese catastrófico efecto, de alguna manera, este, fue una nota discordante con la determinación divina que le permitía, o ella creyó que se le permitía, tener una posición de liderazgo sobre el hombre. Entonces, vamos a tratar de ir a la escritura a ver hasta qué punto esto fue así, ¿no? Y tratar de discernir, ¿no? Sobre todo si la narración del paraíso terrenal, Así. adelante, buenas tardes, ¿se trata de un mito o se trata de historia? Entonces, no sé hasta qué punto debemos purificar una interpretación que se hace a veces tan ingenua del texto, ¿no? Y meditar si el pecado original es herencia social o es una transmisión biológica, ¿no? Y si se debe a una transgresión única o si simplemente es una larga historia de faltas humanas a lo largo del tiempo. Porque esa sería como quien dice la primera consideración al respecto. Entonces, a mí me gustaría presentar esto como si se tratara de una obra de teatro, porque podríamos decir que tal como se presenta la narración, pareciera precisamente que es una obra del teatro de que baja el telón, sube el telón, y a lo largo del mismo se va haciendo como el desarrollo de la trama de esta forma. Incluso podríamos hablar de un drama en 4 actos, donde la tentación y la caída va a estar en los 7 primeros versículos, la inquisitoria por parte de Dios, ¿verdad? Y las penas que tienen que ver con la finitud del ser humano y la expulsión del jardín, y finalmente la conclusión de la obra. Entonces, vamos a tratar de entrar en esa primera escena, no sin antes recordar que la serpiente, que es en este caso quien juega un papel protagónico conjuntamente con la mujer, estamos ante una criatura, un animalito de Dios, que en determinados momentos es escogida por los escritores, no solamente los escritores hebreos, sino todos en el Oriente Medio, porque se consideraba como un animal con unas características muy especiales. En primer término, porque al cambiar de piel había como la idea de la eternidad de una persona, perdón, de un animal que podía vivir permanentemente en la medida que iba cambiando y mudando la piel. Por otra parte, en algunos ámbitos era considerada como una especie de dios, una serpiente sagrada, símbolo de muchísimas divinidades, y que de alguna manera se unía también al símbolo de la vida y de la fertilidad este, por encima de todo. También en este texto se nos presenta una característica de la serpiente, que es astuta y que es criatura de Dios. Es interesante que en hebreo serpiente se defina en dos expresiones, Irum y Nahach. Y es casual que estas expresiones en hebreo de alguna manera también significan desnudo,
Y esto no deja de ser curioso en una trama donde se habla de la desnudez también. Entonces, de alguna manera, es presentada como un antagonista de Dios, una persona que parece ser y saber lo que Dios hace. Y entonces, de alguna manera, en algunos contextos se ha identificado con él como el diablo. Si se quiere, es una identificación tardía, pero en fin y al cabo, cuando muchas veces se habla de la mujer que va a pisar a la serpiente, se piensa siempre que ya desde el origen está como señalado o está prefigurado, o podríamos hablar de un preevangelio en el que la segunda Eva va a ser capaz de pisar aquella serpiente que la primera Eva no supo controlar. También quería referirme un poco al poema de Gilgamesh. Este es de la mitología sumeria. Y también allí nos hablan de un árbol de la vida. Y es bastante curioso porque el protagonista es uno de sus héroes llamado Gilgamesh, que busca el secreto de la vida eterna. Entonces él está muy preocupado porque un amigo suyo en Enkidu ha muerto. Entonces, él se emprende una aventura para tratar de recuperar esa matita, vamos a decir, ese árbol de la vida, para devolverle la vida a su amigo. Lo cierto es que tras muchas vacilaciones, ¿verdad? Está seguro de que esa planta puede conceder la vida eterna. Entonces, él se sumerge en el mar, recoge la planta, pero una serpiente que está en el camino de regreso se la roba, ¿verdad? Y el héroe, desconsolado, regresa para terminar sus días tristísimo porque no pudo devolver la vida a su. Entonces, les hago la referencia por la sencilla razón de que muchas veces en los textos hebreos, sobre todo estos textos que corresponden a la mitología y a la prehistoria bíblica, muchas referencias a lo que los pueblos vecinos también tienen como, vamos a decir, como su cosmovisión acerca de cómo fueron los orígenes, de qué manera se fueron dando las cosas. Pero bueno, vayámonos al relato bíblico. Yo se los tengo aquí en pantalla en esta primera parte que hemos denominado la tentación. ¿Alguno lo quiere leer? Está suficientemente grande como para que lo puedan leer en sus computadoras. Yo puedo leer. Adelante. Ok. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Replicó la serpiente a la mujer. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Ajá, Palabra de Dios. palabra, te alabamos, Señor. Miren, en una primera escena que es esta, se da la representación descriptiva de la serpiente por el narrador y posteriormente el diálogo con un discurso de la serpiente, respuesta de la mujer y nuevo discurso de la serpiente. El lugar es el jardín y el centro. Entonces, la serpiente juega con habilidad el ámbito espacial para situar la prohibición.
La mujer en su respuesta restringe la prohibición a un lugar debido al centro. En este espacio de vida late el conflicto. La serpiente habla de todo el jardín en forma cuantitativa, mientras que la mujer habla solamente del centro en expresión cualitativa. Pero la serpiente consigue lo que quiere en un camino a través de la propia palabra de Dios. Entonces, en el diálogo coinciden el tiempo del discurso y el tiempo de la historia con una gran manipulación por parte de la serpiente del discurso divino, que lo actualiza sin sacarlo de la temporalidad, alterándolo de tal modo que lo que en el discurso de Dios estaba afirmado, aquí ella lo niega, en donde también participa la mujer, que también altera la palabra de Dios, interpretando y proyectando lo que ella entiende. Entonces, pero aquí hay algo que está en el tapete y que de alguna manera es el deseo. El deseo es precisamente el mecanismo que mueve el texto, lo cual implica que pareciera ser el deseo más importante que la promesa de vida. A lo largo se van avivando los sentidos: oír, tocar, gustar, palpar. Es, es el despertar del ser humano, la dinámica de la vida. El ser nacido de la plastilina, podríamos decir, despierta a la realidad de que puede hacerle la segunda a Dios. Entonces, fíjense que dice, no comer, ¿verdad? Lo vemos posteriormente, la prohibición que desde ya, desde el capítulo 2 está presente. Yahvé acentúa la mortalidad. No moriréis, dice la serpiente, ¿verdad? Entonces, lo que viene acentuando la serpiente es el conocimiento, es la verdadera trampa en la que va a caer la mujer. El día en que coman, se le van a abrir los ojos y van a saber lo que es el bien y el mal. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, vamos viendo cómo decía yo hace poco que el deseo es lo que de alguna manera va a intervenir en este texto y es así. Fíjense que la mujer ve al árbol bueno como alimento, apetecible a los ojos, deseable para obtener sabiduría. Entonces, lo que sí resulta un poco contradictorio, y lo veremos en el desarrollo del capítulo, es si hay un árbol, o son dos. Hay el árbol de la vida y del conocimiento asociado a la muerte, o se trata de un solo árbol. Ambos se encuentran en el centro del jardín. Eso no pareciera quedar claro. Lo que sí es que el ser humano intenta realizar su aspecto divino en aquello que lo asemeja a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir? La serpiente es astuta porque quiere dejar mal a Yahvé Elohim. Y lo que la mujer corrige en el versículo, de alguna manera la serpiente lo enreda, ¿no? Y entonces trata de desfigurar el discurso de Dios. Pero ojo, son los primeros exégetas de la Sagrada Escritura, porque es la primera vez que se habla y se discute acerca de Dios. En esta primera parte, el ausente es Adán, dando coherencia al texto. Entonces encontramos a la mujer con la capacidad de acceder a un conocimiento discriminante, pero el narrador con mucha sutileza los incluye en plural. Entonces, la serpiente, sabemos que con su sabiduría, su astucia, ha pervertido la palabra de Dios y hace un gran papel como concienciadora, cómplice de la tarea de la diferenciación que Dios está llevando a cabo. Ella miente negando los límites, uniendo la vida a la realidad eterna. Por eso podríamos decir que la serpiente es la ausencia de límites. La mujer es la representatividad del humano. Entonces, por eso la mujer es la primera que matiza el hecho de comer. Ya el árbol es signo de vida y los frutos evocan los resultados de la fertilidad. Entonces, la culpa
que nosotros vamos a ver a lo largo del relato y que siempre se ha definido como pecado original. Esa es otra cosa bien curiosa que vamos a leer aquí, porque la palabra pecado no aparece en la Biblia, sino hasta el capítulo 4 en 4:7 cuando Dios llama la atención a Caín, porque ya está viendo la intención que tiene de hacerle daño a su hermano. Aquí no se menciona bajo ninguna circunstancia la palabra pecado, sino más bien la irreferencia, el deseo humano de querer ser como Dios, básicamente. Entonces, eh, el mal se cuela en la vida humana muchas veces sin que nos demos cuenta. Cuando decimos que se nos abren los ojos es porque nos damos cuenta que la realidad es otra. Para el judío también el estar desnudo, ¿verdad? Es una vergüenza y una humillación que de alguna manera se conecta con la dignidad. Entonces, aquí vamos entonces a ver como una secuencia de situaciones, el deseo, la mujer que contempla el árbol, las consecuencias que se le abren los ojos, se encuentran desnudos, posteriormente se tapan. Es como una secuencia de situaciones, donde, si se quiere, ahora se sabe que la mujer está en el centro, ¿no? Porque come del árbol, lo cual es una metáfora de la centralidad de lo que allí se está dando. Desaparece la serpiente y queda la mujer, pero se introduce al varón como sujeto de la acción de comer. Entonces, es el primer gesto autónomo del ser humano que vamos a encontrar en los textos bíblicos, donde se ponen el gusto y la vista como sentidos en el tapete. Entonces, de alguna manera, caso insólito en la Biblia, la mujer le da al varón, quien accede a ese conocimiento por iniciativa de la mujer. Esto es insólito también en la Biblia. También la desnudez la descubren gracias a la iniciativa de la mujer. Hay que estar consciente, ¿verdad? Que el verbo utilizado en hebreo, asar, es el mismo que utiliza el relato para la acción creadora de Dios. El intento de cubrir las diferencias será el signo que ha tenido la capacitación para percibir las diferencias. Ahora ambos, tanto hombre como mujer, se parecen a Dios, como acertadamente ha dicho la serpiente. Entonces, este, de alguna manera, tenemos algo bien curioso. No hay diálogo todavía en los seres humanos, ¿verdad? Ellos no dialogan entre sí. El diálogo de la serpiente ayuda a la objetivación de la subjetividad de la mujer a fin de dar paso a una autonomía consciente. Entonces, la temporalidad queda sujeta a la finitud, ¿verdad? Y en el fondo va a latir esa presencia de la muerte. ¿Y por qué? Por la negación de los límites por parte de la mujer, pero que a su vez la conduce a una toma de conciencia de los seres humanos en esa capacidad para hacer o tener un conocimiento discriminante de las diferencias. En ese sentido, la serpiente funge como agente diferenciador. Algo más que yo quería agregar en esta parte es que el yavista subordina a la mujer, haciéndola salir del hombre. Eso lo vimos en el capítulo 2. Sin embargo, la llama Eva, madre de los vivientes. Así queda él como prototipo de lo que es genuinamente humano. Entonces, Eva, con el mito de la serpiente, conduce a Adán al conocimiento humano, a saber discernir el bien y el mal, el paso de lo homínido a lo humano. Entonces, y es algo curioso que pongan precisamente un diálogo entre la mujer y la serpiente, porque se dice que la serpiente es sorda y que es el menos idóneo de los animales para poder sostener una conversación, por así decirlo. Pero ella, en su apertura, aquí nos colocan a una serpiente que habla. Entonces, si sabemos que ella no puede hablar, ¿no será que estamos
frente a un símbolo que debemos leer un poco más allá de lo que normalmente nos han mostrado. De alguna manera, la mujer en este diálogo se presenta como alguien que es capaz de escuchar los silencios de la naturaleza. Adán solo sabe escucharla a ella. Entonces, la naturaleza en este libro habla a través de la serpiente. Y Adán tiene que escuchar la traducción de la mujer, cuando en ella, con ella, se abre su mente. Ustedes dirán que estoy haciendo una lectura como muy feminista de relato, pero debemos recordar, ustedes tienen familias, mujeres, ¿verdad? En su entorno familiar y amistoso, y debemos estar conscientes que las niñas caminan primero que los niños y hablan primero que los niños y se desarrollan primero que los niños. Probablemente el escritor sagrado se ha dado cuenta de esa realidad y la difícil situación que es para la mujer en el momento en que este texto se está escribiendo, donde prácticamente la mujer está esclavizada con una serie de situaciones que la subyugan completamente. Pero a partir de este relato, y cuando el hombre accede al conocimiento por la mujer, comienza a ver, y cuando comienza a ver se siente ciego ante ella. Pero como la historia la escribe él, entonces es Eva quien tiene la ceguera. Todo lo que ella posee y él no tiene, será malo. Fíjense que un detalle interesante en este caso es agregar que para la mentalidad hebrea, la sangre humana es importantísima porque allí está la vida, eso lo leemos en Levítico 17. Pero la mujer, ¿verdad? El hombre pierde en las batallas, pero la mujer pierde 3 días sangre y no muere. Entonces, esa sangre es considerada como impureza, 1000 veces impura. La sangre de ella contamina, el semen de él vivifica, pero él necesita su sangre y ese temor aumenta. Sangre en la que Dios mora y que ella incomprensiblemente desperdicia. Entonces, en este relato, si se quiere, la madre oculta a la mujer y el hombre silencia al padre. Así, la sociedad patriarcal ensalzan tanto a la madre como al hombre. Es una paradoja que vemos porque la mujer es paradigma del mundo patriarcal, que es rechazada tanto como es admirada. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros seguir interpretando a partir de esto? Bueno, veamos cómo continúa el relato, ¿no? No duden en interpelarme y en hacer comentarios. Sí, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con como yo estoy presentando el texto, ¿no? Pero la apertura a un diálogo es verdaderamente valiosa en este caso. El padre Zapata va a seguir leyendo la segunda parte de la inquisitoria, que va de los versículos 8 al 13. Pudiera darle espacio a otro para Ah, que bueno, participemos todos. cómo no. ¿Alguien quiere leer? Aquí, profe. Adelante, Yo, pues. yo ando en la calle, ¿oyeron? Por eso no Oyeron. leo, pero estoy oyendo. Ok, Ah, Nelson, gracias. adelante. Dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo después Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer,
La serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Fíjense que en este caso, nuevamente vemos cómo los seres humanos muchas veces tratamos de eludir las responsabilidades y cómo en más de una ocasión, si conseguimos a quien culpabilizar por nuestros propios errores, ahí estamos adelante. Entonces, aquí abiertamente hay un cambio de escenario. Y eso reviste importancia porque cambian también los personajes. Aquí está el narrador, por supuesto, quien nos está echando el cuento, está Dios, está el hombre y la mujer. Entonces, Dios es presentado como director de orquesta, ¿no? Y en plural, el Dios Yahvé Elohim, la totalidad de Dios, y la totalidad de Dios asusta, ¿verdad? Entonces es Dios que toma la iniciativa y devuelve a cada uno a su lugar. Su ausencia en el episodio anterior abre el relato una expectativa que nos muestra la relevancia de Dios que pide una respuesta a la pregunta por la definitividad. Ahora, este, se da entonces o coincide su presencia con la mención de la relación entre el ser humano y la tierra que pisa. Entonces, aquí hay algo interesante, que lo primero que nos dicen es la mención del tiempo al atardecer. Hasta entonces no se había hecho mención de tiempo, induciendo a la conciencia de finitud. Y es un cambio de escenario. Dios pasea por el jardín, ¿verdad? Está en su propio espacio, pero Adán y Eva se esconden de Dios en el centro, que siendo lugar de encuentro con Dios, se convierte, ¿verdad? De una u otra manera, en lugar de distancia entre los seres humanos y Dios. Por tanto, un lugar de conflicto. Adelante, Nelson. Sí, profe, hay también una interpretación, si se quiere, un poco más mística. Quieren ver a la mujer como una representación del alma y cubriendo y cumpliendo ese espacio no solamente en este relato, sino en otros momentos de la Biblia. Entonces, como decir que la serpiente, que representa el enemigo de Dios, el mal, sea cual este sea su personificación, ataca primero a esa alma y luego ve al hombre como razón. Y también partir de un hecho que la mujer en la Biblia siempre aparece como con un don de persuasión. Tanto las villanas como las heroínas de alguna manera persuaden, convencen, hacen cambiar decisión al hombre, se valen de sus encantos. O sea, que Judí lo hizo para liberar al pueblo y Dalila lo hizo para cortar el pelo a Sansón, pero ambas usaron la misma estrategia. Bueno, eso habría que verlo. Si Sansón no fue suficientemente tonto como para que le preguntaron varias veces cuál es la razón de tu fuerza y terminó diciéndolo, lo cual no debió hacer, ¿no? A veces la prudencia Claro, también es algo que debería claro, estar pero presente. sucumbió al encanto de Dalila y lo mismo Loferne sucumbió al encanto de Judith. Sí, pero entonces prácticamente estás diciendo que las mujeres han utilizado su encanto para bien o para mal en prejuicio del hombre. No, eso no, pero Ah, tiene un arma poderosa, y sí, tiene un arma poderosa. Algunas lo usaron con un buen fin, otras con un mal fin, pero tiene un don de convencer. O sea, el hombre sabe domar la mujer sabe domar la voluntad del hombre desde ese don persuasivo. pero es el hombre que deja a su madre y a su padre para juntarse con algo que es más fuerte que él. Sí, Bueno, sí. entonces, de alguna manera, yo creo que eso es algo que es de doble vía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no podemos, recuerden que aquí estamos tratando un poco de discernir hasta qué punto, y de allí un poco la lectura que les tocó para esta semana, que tenía que ver un poco cómo asumir en el hoy, este, la propuesta de Agustín acerca del pecado original. O sea, cómo debemos comprenderla en el hoy. Si de la misma forma como él nos las presentó, o
leer los signos de los tiempos para leerlo en base a que estamos ante unos textos que son evidentemente míticos y llenos de símbolos y que tristemente se han utilizado a lo largo de la historia para de alguna manera suponer la subyugación de la mujer en manos del Correcto, hombre en una sociedad patriarcal. Entonces, bueno, correcto. veamos un Me, poquito más acerca de esto, ¿no? Entonces, al comienzo de la escena aparecen juntos el varón y la mujer, ¿verdad? Fíjense que cuando se habla escucharon, están los dos juntos, ¿no? Es la primera vez que aparece el verbo oír. Oír es diferente de escuchar, porque el primero es superficial, en cambio el segundo de alguna manera requiere atención. Ellos escuchan los pasos de Dios, pero también aparece se escondieron. Ellos no se están escondiendo uno del otro, se están escondiendo de Dios, lo que aquí da Sí, una tensión significativa. Entonces, porque se introduce al lector con una nueva clase de significación, la distancia entre varón y mujer y la individualidad de cada quien en orden a su autonomía, a su propia libertad y su responsabilidad. ¿Dónde estás? Le pregunta. ¿Dónde estás? Y pone al ser humano en conversación directa con Dios. Ese dónde en hebreo, de alguna manera se expresa con dos términos. Epo, que sería como una simple pregunta locativa, y ahí que expresa la sorpresa por encontrar a alguien donde no tenía que estar. Entonces, el hombre responde con miedo. ¿Y cuál es su justificación? Echarle la culpa a la mujer y, ojo, a Dios mismo. Si tú no me hubieras dado a esa, no hubiera pasado esto, pero recuerda que tú fuiste el que me la diste. Si yo caí, fue por culpa tuya, Dios. Tú me la diste a ella. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, estamos ante una situación en que posteriormente se le pregunta a la mujer y la mujer, al igual que su marido, le echa la culpa a la serpiente. ¿Ve? Entonces, la mujer me hizo caer, pero aquí hay un detalle interesante. Las preguntas de Dios al hombre y la mujer son diferentes. Al hombre le pregunta, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Mientras que a ella le pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿No les parece curioso que las preguntas sean diferentes? Ella es quien primero accede al conocimiento y se la da a conocer al marido. Ahora, en 2:25, en el capítulo 2, se dicen que ya estaban desnudos, ¿no? Entonces, no tiene sentido asombrarse ahora de que estén, de que estén desnudos, que estén escondidos, sí, porque ellos están escondidos de Dios. Entonces, y eso es un distanciamiento, pero en el caso de ellos, ¿no será una identificación también? De alguna manera vamos viendo en este relato cómo se nos va presentando una situación en la que tanto el hombre como la mujer, que inicialmente podríamos decir que iban de la mano, ahora parecieran distanciarse, a pesar que hay una identificación entre ellos. Se han dado cuenta, ¿verdad?, de que son diferentes, igual dan alteridad, y que si bien tendría que complementarse, ahora se ve como el relato de alguna manera nos lleva a una distancia. Pasamos entonces a la tercera parte, como un papá que regaña al hijo que le hizo algo indebido en casa, ¿no? Bueno, ustedes hicieron esto, desobedecieron. Les dije que se portaran bien, les dije que no tomaran del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Y ustedes hicieron, bueno, ahora ténganse las consecuencias. Entonces, ¿qué le dice a la serpiente en primer lugar? ¿Alguien quiere leer? Dice así, profe. Ajá. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Palabra de Dios, qué fuerte, ¿no? Bueno, fíjense, si la conciencia de la desnudez es acentuación de la semejanza, la necesidad de cubrirse ahora es la acentuación de la desemejanza. A la serpiente no la interroga. Ella ha cumplido ya su papel. Adelante, sí. Es que se me había ido la luz, profesora, ya me Perdón. Ajá. ¿Cuál es la función de la serpiente? Minar la confianza, actitud esencial del ser con Dios. En relación con la serpiente, el espacio evoca otras cosas. Su pertenencia a los animales. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice, sobre tu vientre caminarás. Es que antes de, de este episodio, la serpiente tenía patitas. O sea, evidentemente que no puede haber sido así. Entre los animales fue creada para arrastrarse toda su vida. O sea que el que ahora lo haga sobre su vientre no es ninguna novedad. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo le está diciendo? Que la horizontalidad absoluta de la serpiente no tiene nada que buscar porque no está jamás a la altura del humano. No puede hablar, solamente puede caminar sobre su vientre. Y fíjense que de alguna manera con la serpiente se dan unos oráculos en que Dios la maldice. Muy pocas veces en el texto bíblico Dios maldice. Además da dos sentencias. Contra la mujer, el deseo sexual, esclava del hombre, maternidad con dolor. Contra el hombre, por haber comido, vuelves al polvo y tienes que trabajar más de la cuenta ahora. Entonces, por haber comido comerás. Repite eso 5 veces en el texto. Entonces, pareciera como si a partir de estos castigos el jardín queda reducido a un lugar transitorio, un lugar de emergencia del humano en sus fases más elementales, la inconsciencia pasiva. No olvidemos que la discordia entre los linajes de la serpiente y la mujer viene a significar que la vida que la mujer representa siempre va a estar amenazada, tanto más en un momento como en el instante que se escriben estos textos, en que está emergiendo ya la situación de la monarquía y sabemos que la vida de la mujer durante la época monárquica fue sumamente difícil. Entonces, el paraíso siempre se ha idealizado como la tierra prometida, donde Israel puede ser libre, donde su trato con Dios es familiar, donde no se dan rupturas a espaldas de Dios. Por eso es que el exilio es la vuelta a la estepa, la vuelta de alguna manera al origen. Entonces, Dios, como Padre amoroso, comprende que el ser humano puede llegar a ver el mundo sin él. Y fíjense que la sentencia de la mujer establece la necesaria comunicación entre hombre y mujer. Pero ¿qué ocurre? Que se rompe el diálogo con la serpiente que ya no está a la altura del humano, pero entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Se rompe el diálogo. Entonces, fíjense que el hombre
Dios no maldice al hombre, sino al suelo, con la consecuencia que la fatiga implica que el señorío de la creación tendrá que hacerse de manera individual y más dura. La mujer toma la palabra donde el varón la ha dejado. Él ya ha tomado distancia con la mujer. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que este texto, que de alguna manera nos regala la presencia de la serpiente como ese personaje que va a simbolizar la tentación, la caída, el quererse como Dios, todo lo que nos distancia de Dios está en cada uno de nuestros paraísos. O sea, no hay paraíso sin serpiente. Y eso es algo que es una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que viene de alguna manera a representar un poco todo lo que se va señalando a lo largo del relato como algo tan humano que ocurre a todo lo largo de la historia, que definitivamente estamos ante una situación que es harto conocida por nosotros. Viene la conclusión. ¿Podría alguien leer ese trozo? El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Ajá, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y lo perdón, y lo vistió. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y las llamas de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. ajá, palabra de Dios. Fíjense que este texto invita al ser humano a tomar conciencia de su situación. La naturaleza es frágil, la naturaleza se seduce con mucha facilidad. La serpiente aparece en otros contextos de la Sagrada Escritura. También aparece en Juan 3:14 para representar a Cristo, ¿no? Sin embargo, la serpiente no es objeto de credo, Cristo sí. Entonces, a partir de este versículo 20, hay un cambio de estilo. Pasamos del verso a la prosa. Del sujeto Dios al sujeto varón que da nombre a la mujer. Entonces, las últimas palabras de Dios en este texto se refieren a la muerte como volver al polvo, ¿no? Entonces, en este espacio, ¿verdad? Corresponde también un movimiento de expulsión que tiene lugar por parte de Dios. Él es quien crea la criatura, ¿verdad? La hace emerger hacia la conciencia. Implica también que la finitud humana no es destino del ser humano, pero en este momento en que está preparado para conseguir su autonomía, es cuando quiere ser como Dios. Ella no puede vivir en el paraíso que le recuerda el seno materno. Recordemos el diálogo de Nicodemo en Juan 3, ¿no? Me tengo que regresar al vientre materno. El feto, Una, ajá, una pregunta, lo que pasa es que estoy como con el tema, estoy tratando de mirar el texto. Este es Génesis 1, no, estamos en Génesis 3. Génesis 3. Ajá, Estaba bueno, buscando en la Biblia para decirlo porque lo leí y no lo encontraba. Dale, gracias. bueno, Me, me desenchufé. decía, ¿no? Que ya el ser humano no puede vivir en el paraíso. ¿Y a qué recuerda esto? Al seno materno, ¿verdad? El feto a término quiere salir, pero si no tiene el impulso y la fuerza de la madre, eso no va a ser posible. Entonces el jardín sigue quedando como dominio del creador
el árbol de la vida como vida eterna al que no pueden acceder los humanos. Entonces, la vida humana siempre va a ser una vida fuera del jardín, donde la presencia de los querubines viene a representar en el relato precisamente ya el guardar un espacio que ya está vedado para el ser humano. Entonces, fíjense que en 3:21 vemos que Dios hace túnicas de piel. Con eso está demostrando una vez más la misericordia ante la vida que les espera fuera del huerto y quiere evitar las diferencias. Por eso elimina la conciencia de la desnudez. También debemos recordar que muchas veces uno queda desnudo cuando descubre algo que hasta ese momento para uno no existía. Cuando uno se da cuenta de algo, es como le debe haber pasado a Pablo de Tarso en la Cristofanía de Damasco, darse cuenta de que lo que él tenía concebido hasta entonces no era así, sino que era completamente diferente y por eso tiene que abrir los ojos. Fíjense que ellos primero están desnudos, después están parcialmente vestidos y después Dios los viste finalmente. Para nosotros es una interpelación. No se puede entrar a la vida de otra persona de cualquier forma, no se puede arrancar su vestido, tiene que ser una donación. Es la igualdad en alteridad y es una invitación a no tener prejuicios por la exterioridad. ¿Verdad? En este texto, Dios señala un estatus de igualdad entre hombre y la mujer. Por eso la lectura aquí no es de dominio de ninguna manera. Si están desnudos y saberlo, los había separado y se habían cubierto para defender la desnudez, ahora la acción de Dios con cubrirlos las devuelve otra vez a unir, pero está en forma diferente. Por eso podemos afirmar que Génesis 3 es un parto, y es un parto en el que se quiere subrayar la conciencia de la diferencia. Fíjense que Dios vuelve a hablar mencionando al Adán para referirse a su obra, a los seres humanos. Reconoce que se ha cumplido el parecido, la semejanza consigo mismo. Entonces, de alguna manera debemos estar conscientes en este relato, ¿verdad? Que eh, el árbol del conocimiento del bien y el mal comporta la finitud y la mortalidad, por el cual los seres humanos reconocen que no es posible una vida ilimitada para siempre. Entonces, eh, el hombre ya sí había sido formado de la tierra antes de este episodio. Por tanto, la metáfora del jardín implica un proceso de humanización evolutiva del ser humano llevado por Dios. Pero la vida del ser humano comienza en un lugar extraño al jardín, pasa por el jardín para hominizarse y acceder a la conciencia, la cual se realiza fuera del jardín. Este es un proceso humano, pero es un proceso que se da con cierta violencia. De ahí el verbo expulsar, garash, en hebreo, frecuente en contextos de injusticia. Adelante, Mayela. Sí, bueno, yo voy a aportar algo desde el lugar de la metáfora psíquica, ¿no? Que es un poco, no como la exégesis mm, pura bíblica. Realmente quiero que se me oiga bien porque soy psicoterapeuta, ¿no? Y es que hay una naturaleza psíquica que hay que revisar en esta transgresión, ¿no? En cuanto al conocimiento del bien y el mal, que permite a los humanos discernir y comprender la realidad externa e interna, que sería la psíquica. Y ahí es donde tú estás hablando de, en particular, los pares de opuestos simbolizados por el bien y el mal. Bien, entonces, por lo tanto, la adquisición de este conocimiento por parte de Adán y Eva constituyó una especie de iluminación y una transformación hacia un nivel psíquico superior en plena conciencia como de un yo, ¿ok? Antes de eso se encontraban sumidos en un estado inferior, dominado, digamos, por el inconsciente. Es un estado como de indiferenciación, donde todo es uno y no hay pares de opuestos. Entonces, la advertencia de Yahvé de que Adán morirá al comer el fruto bien podría convertirse en ese momento en una especie de escenario iniciático, psíquicamente hablando, en el que el viejo ser humano, es indiferenciado, que no conoce el bien y el mal, muere y entra en su nuevo estado de ser. Y esa transformación es lo que hizo a los humanos responsables de sus acciones, especialmente ante Dios.
verdaderamente capaces de pecar o de hacer el bien y listos para actuar en un mundo real. Pues entonces cuando Adán y Eva salen del jardín, en términos psicológicos, estoy de acuerdo contigo, no fueron expulsados, sino que crecieron y se fueron por sí solos. Digamos, como dice un autor junguiano, Joseph Campbell, dice que el jardín es una metáfora de lo que sigue después, que es nuestra alma viviendo en otra instancia. Es todo, Rebeca. Sí, bueno, sí, tienes razón, se da la pérdida de la inocencia por ese conocer indiscriminado, por decirlo así. Y bíblicamente conocer algo es hacerlo algo propio. Y no olvidemos, esto es importante que nunca lo olvidemos, que todo paraíso tiene su serpiente. Una interpretación que defienda este relato como un estado paradisíaco, a un pecado original o un estadio de la humanidad caída, no responde ni al texto ni al sentido de la narración, porque la transgresión y el castigo son acontecimientos primordiales que se dan en el ser humano y que no se pueden transferir a ningún periodo de la historia. Esto es bueno señalarlo porque a veces como que tenemos como una idea muy ingenua, ¿no? de este relato. Entonces, que en el fondo no es más que un mito de origen, que de paso no es cosmogónico, sino antropológico, ¿verdad? Y que lo que trata es de buscar el sentido al problema del mal, si se quiere, ¿no? Y sobre todo, recordemos que el dogma del pecado original afirma que el destino religioso del ser humano está perturbado como consecuencia del pecado de otro desde los orígenes, del que solo podemos salir con la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que todo el capítulo 3 es una advertencia más bien a no seguir el camino de la serpiente, a no considerar que el hombre sea superior a la mujer en base, tomando como referencia una base bíblica, ¿no? Porque esta interpretación puede tener como varios problemas, ¿verdad? En primer lugar, si con la anterior a la caída, ¿verdad? Ya existía una relación jerárquica, porque la maldición para la mujer consistió solamente en que el hombre se ensañoree de ella, cuando ya desde los relatos anteriores, capítulos 1 y 2, se les dio la orden de señorear el jardín, de multiplicarse, de ser una sola carne, de ser hueso de sus huesos como pareja. Entonces, si el pecado de Eva hubiera sido la usurpación de un liderazgo masculino, lo lógico es que Dios le pidiera cuenta a ella por haber desobedecido esa orden, pero no por haber tomado la iniciativa, que es por lo que le llama la atención. Entonces, si de alguna manera la consecuencia de la violación del orden establecido por Dios es el desastre, porque a lo largo de la Biblia aparecen mujeres, ¿verdad? Que son bendición para su familia, que realizan de alguna manera labores notorias por la propia salvación del pueblo. Entonces, depender de este relato para hablar de la subordinación de la mujer e inclusive afirmar que la redención no cambia las cosas, como que si la redención de alguna manera este, eh, siguiera sopesando pues las diferencias entre hombre y mujer a favor del hombre, ¿no? Porque dicha relación fue hecha antes de la caída, aunque tal conclusión se desprende de lo que estamos refiriéndonos. Lo cierto es que a partir de este relato hay como una solidaridad humana en el mal, pero eso no significa que seamos responsables delante de Dios de un pecado que nosotros no hemos cometido personalmente. Entonces, pero trata de ser una explicación del problema del mal en el mundo, del que la humanidad es el responsable de su suerte y no Dios, que ha creado todo para bien. Entonces, la idea del pecado original, eso sí, nos hace ver con claridad la necesidad de salvación y el papel insustituible de la fe para todos los seres humanos y una manera también como de prevenir nuestro orgullo, ¿no? Porque
en el mundo no hay dos campos, el de los justos y el de los pecadores, sino solamente una lucha entre Cristo y el poder de las tinieblas. Y esa lucha se desarrolla tanto en el corazón de cualquier ser humano como en el mundo, como en la iglesia. Por eso todos tenemos que estar abiertos a una continua conversión, porque si no, no podríamos entender cómo después de haber sido bautizados y a pesar del bautismo, seguimos empujados hacia el mal. Es ilógico de alguna manera de suponerlo, ¿no? Y sobre todo, hay que deshacerse de representaciones ingenuas que nos hacen imaginar la vida en una primitiva inocencia del cual no íbamos a salir de ninguna manera como menores de edad, en los que no teníamos que hacer ningún esfuerzo. Que en el fondo yo creo que no hay que cargárselo todo al pecado original. Sí, sí tomar en cuenta que hay muchos frutos prohibidos en nuestra sociedad, ¿verdad? Las drogas, los placeres, el poder, el sexo, el dinero. Y esos son frutos malos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no rechazar esos frutos malos? De creer en la mentira, de caer en las trampas, que muchas veces nos presentan las cosas como apetitosos, buenos y deseables. Entonces, el pecado es como la cizaña, a veces se extiende como la maleza. Entonces, adelante, Nelson. Profe, también en alguna ocasión, creo que en el libro que lo pasé, sí, en ese día fue que lo pasé el otro día, el de Paguel, habla que el escritor original del texto quiso hacer una parábola viviente del pueblo de Israel en la situación del destierro, pues si analizamos los límites del paraíso, está encuadrado en los mismos ríos que está la tierra prometida. Entonces, que recordemos la tierra prometida que emana leche y miel. Entonces, Dios puso el hombre en esa tierra prometida, el pueblo de Israel, pero por sus pecados fue desterrado a Babilonia. Y básicamente es un poco lo que viven Adán y Eva, ¿no? El destierro por no obedecer a Dios y la presencia de la serpiente que representa Babilonia por todo lo que Babilonia, perdón, por todo lo que la serpiente significa para la mitología de los babilonios. Entonces también hay esa interpretación más social entre el pueblo de Israel del relato. No sé qué opina de Es esa que, interpretación. es que estás considerando el paraíso como algo histórico. Y recordemos que los No, capítulos del Génesis, como una ajá, alegoría de un espacio histórico. exactamente, sí, como una alegoría sí pudiera interpretarse, pero Ajá, como una alegoría de la tierra prometida, pues. bueno, hay una cosa interesante con el pueblo de Israel, porque al parecer ellos nunca pudieron tener en su totalidad la tierra prometida. De hecho, a quien se le prometió la tierra, que fue Abraham, no tuvo ni siquiera, tuvo que comprar un pedazo de tierra para enterrar a Sara, porque no la tenía. Entonces, Correcto. un poco es lo mismo que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento con lo que hace referencia al reino de Dios. Es algo que tenemos que empezar a construir con la ayuda de todos, pero que no está destinado para que sea en este mundo, sino más allá, y en cual el pueblo de Israel jamás pudo tener en su totalidad esa tierra. Lo cierto es, ¿verdad?, que los capítulos 2 y 3 del Génesis cierra el micrófono, Nelson, que hace ruido. Lo cierto es que en los capítulos 2 y 3 del Génesis, ya que estamos hablando de relatos yavistas, aun cuando podemos involucrar también al capítulo 1, nos hablan de dos proyectos diferentes, ¿verdad? En el capítulo 2 tenemos a la persona, hombre y mujer, que se realiza en su trato con la tierra, son verdaderos gerentes de ese jardín que tienen que cuidar y proteger. Hay una relación con los animales de amistad, con profunda ternura. Son hermanos que ocupan el mismo espacio que el ser humano. Tenemos al hombre y la mujer complementándose, hueso de sus huesos, carne de su carne, que el hombre deja a la madre y a su padre para irse
la mujer. Entonces, en ese proyecto de campo, el mando no es del hombre, tampoco de la mujer, ojo, sino que es algo que de algún modo se complementa. Mientras que Génesis 3 nos muestra las consecuencias de seguir a la serpiente, ¿verdad? La relación de amistad con los animales se rompe y se transforma en una lucha de vida o muerte. Ya la serpiente no es amiga. ¿Ok? La relación de compañía entre el hombre y la mujer como complementariedad también se transforma en opresión. Y la relación entre el labrador y el suelo se convierte también en una lucha. Entonces vemos cómo, de alguna manera, que se da una ruptura, la realidad se pervierte completamente, el amor conyugal se transforma en deseo, la maternidad se ensombrece ante el temor del sufrimiento, la actividad creadora sobre el mundo asume el carácter de lucha, ¿verdad? Contra una naturaleza hostil, si se quiere, y la fragilidad humana provoca sobre todo la angustia ante la muerte. O sea que Se agudiza la contradicción. en el fondo estamos hablando de una ruptura, ¿verdad? Una ruptura que en primer lugar es psicológica, porque el ser humano se separa de sí mismo, siente vergüenza, culpabilidad por haber hecho lo que no debía, ¿verdad? Entonces, de algún modo también es una ruptura espiritual, porque el ser humano se separa de Dios. Y fíjense que esta es muchas veces la consecuencia del pecado. El pecado paraliza y a veces hasta el ir a confesarse representa como un obstáculo en el que hay que abrirse completamente el corazón. También es una ruptura ecológica, porque ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho los seres humanos con el paraíso que Dios nos regaló? Un desastre. Es también una ruptura desde el punto de vista socio-humano, porque se da una ruptura también entre las personas, entre la pareja. Es una ruptura concreta, porque Adán, que es como machista, estoy poniendo a Adán por personalizar la lectura patriarcal normal, ¿no? Entonces, al culpabilizar a la mujer y a Dios, de alguna manera, nos está mostrando la ruptura que hay en las relaciones interpersonales entre las personas y que de alguna manera van señalando un camino de desigualdad, de alguna manera de distancia entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, también hay una ruptura física, porque entonces la vida se nos presenta con mucha dureza, llena de sufrimiento, es lucha y lucha. Entonces, nacimos para morir, no queremos envejecer, vemos cómo la vida se nos va de alguna manera cercando y donde la única esperanza del ser humano es la gracia de Dios, la única. Entonces, pretender en estos relatos y vivir en un mundo sin pecado es como sembrar el trigo sin la cizaña. ¿Ok? En un mundo ideal, la serpiente no rectaría, el dolor físico y la fatiga no existirían, ¿verdad? La muerte no se daría bajo ninguna circunstancia. Y esto es malentender la intención del autor yavista, a quien lo que le interesaba era señalar la fractura que se ha dado en el plan de Dios cuando los seres humanos hemos tomado el camino de la serpiente. Entonces, fíjense que en el fondo Eva buscaba libertad y comiendo el fruto la pierde. Adán, falto de una compañera, no sabe utilizar la ayuda paritaria que se le ofrece. Se encuentra con una esclava. Entonces, en el fondo no es castigo divino, sino el producto del camino que gracias a que fuimos creados en completa libertad, asumimos, ¿verdad? El camino a veces incorrecto. A veces el camino de la serpiente es el camino lleno de delicia, es el camino ancho, mientras que el camino que nos conduce a Dios es el camino más estrecho. Entonces, tenemos que estar conscientes que como creyentes, solamente la gracia puede terminar con eso. Y yo quería compartir con ustedes un poco esta diferencia que encontré entre Génesis 1 y 2, que puede servirnos de resumen y de ilustración. Estando consciente que Génesis 1
su autor es sacerdotal, es fruto del siglo V antes de Jesucristo, en Babilonia, en la época del post-estierro, y donde la cosmogonía de la que se parte es húmeda, hay un caos inicial que es el agua. Mientras que Génesis 2, el autor es yavista, siglo X en Palestina, y la cosmogonía es seca. El caos inicial es desierto. Adelante, Padre Francisco. No, es que precisamente cuando uno ve el contexto de, de los dos relatos de la creación, ve como una corriente, yo no sé si llamarlas machistas, porque sería una visión bastante errada, o hablar de feminismo o de machismo en el relato. No sé hacia dónde apunta, si la figura masculina tendría que ver también con la figura del Dios poderoso que todo lo puede, o es una figura que podría estar más bien anclada al reconocimiento de que es quien lleva de que debe llevar las riendas del mundo. Ojo, no estoy hablando de que la mujer esté abajo, ¿no? No sé si por allí el mirar los relatos con los ojos de hoy puede estar de pronto Ensombrecido. ensombrando el relato, es lo que quisiera. Sí, tiene razón, porque en el fondo uno dice que no es que este relato fue escrito por hombres, sino que fue escrito para hombres. Recordemos que las mujeres generalmente no accedían a la educación y al estudio de la Torá. Entonces, de alguna manera, una visión primordialmente para los hombres. Entonces, claro, uno no se imagina un relato sin el otro, porque cada uno de ellos nos comunica tal sabiduría que uno, más bien, le da gracias a Dios de que esta palabra inspirada, no haya querido el redactor final eliminar uno de los dos relatos, porque hubiéramos perdido muchísimo, ¿no? Entonces, y fíjense lo que les tengo allí en pantalla, cómo el orden también cambia en el Génesis 1. El ser humano, hombre y mujer, es el culmen de la creación, mientras que el orden cambia en Génesis 2. El hombre es lo primero, la mujer lo último. El escenario de Génesis 1 es universal. El hombre parece vértice de una pirámide cósmica en un estilo reflexivo, solemne. Dios habla y se van haciendo las cosas, ¿verdad? Los antropomorfismos que observamos en Génesis 1 son muy sobrios. Dios dijo, trabajó, descansó. Pero en el caso de Génesis 2, tenemos un escenario regional. El hombre es parte de una familia en un estilo muy popular y donde hay antropomorfismos audaces. Dios es alfarero, jardinero, cirujano, padrino de boda. Es algo extraordinario, ¿no? En el primer relato es la trascendencia, porque es claro, la creación vista por un sacerdote, mientras que en Génesis 2 es la inmanencia, es la creación vista por un beduino. Y tenemos como en el primer relato la tierra parece un islote en medio de las aguas, mientras que en Génesis 2 la tierra es un oasis en medio del desierto. Entonces, de algún modo vamos viendo cómo van cambiando los focos de atención. Un Dios que saca al mundo del caos, donde de alguna manera resalta la importancia del sábado, donde se hace una lectura histórica a la crisis que está atravesando el pueblo en ese momento, que está en el exilio, mientras que Génesis 2 se hace o se redacta, perdón, en un momento de bonanza, ¿no? Donde más bien es el drama de una creación perfecta que el hombre ha vuelto un verdadero, bueno, el hombre, quiero decir, el ser humano, ha convertido en un caos, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, los focos de atención es la presencia de males del mundo y tratar de buscar una explicación a eso. Por eso se hace una lectura histórica en un momento de bonanza, precisamente durante la época monárquica. Entonces, ha permitido Dios que haya un rey con la condición de que sea capaz de gobernar como Dios mismo lo hiciera. Entonces, yo quise completar, que me pareció muy interesante,
este relato del padre Pedro Casaldáliga, donde habla de la creación del mundo, pero al revés. ¿Ok? Un poco hablando en este factor ecológico de este mundo que nosotros hemos contribuido a desmejorar. ¿Ok? Entonces, fíjense, les voy a leer. Al fin, el hombre acabó con el cielo y la tierra. La tierra era bella y fértil. La luz brillaba en las montañas y en los mares, y el Espíritu de Dios llenaba el universo. El hombre dijo, que posea yo todo el poder del cielo y la tierra, y vio que el poder era bueno, y puso el nombre a los grandes jefes, los que tenían el poder, y llamó desgraciados a quienes buscaban reconciliación. Así fue el sexto día antes del fin. El hombre dijo, reunamos nuestras fortunas todas en un lugar, creemos instrumentos para defendernos, la radio para controlar el espíritu de los hombres, el alistamiento para controlar los pasos de los hombres, los uniformes para dominar las almas de los hombres. Y así fue. El mundo quedó dividido en dos partes en guerra. El hombre vio que tenía que ser así. Ese fue el cuarto día antes del fin. El hombre dijo, que haya censura, que no se sepa distinguir la verdad de la de los demás, y así fue. El hombre creó las grandes instituciones de censura, una para ocultar la verdad en el extranjero, la otra para defenderse de la verdad dentro de casa. El hombre vio y lo encontró normal. Así fue el tercer día antes del fin. El hombre dijo, fabriquemos armas que puedan destruir grandes multitudes, millones y centenares de millones a distancia. El hombre creó los submarinos nucleares que surcan los mares y los misiles que cruzan el firmamento. El hombre lo vio y se enorgulleció. Entonces los bendijo diciendo, sed numerosos y grandes sobre la tierra, llenen las aguas del mar y los espacios celestes, multiplíquense. Así fue el segundo día antes del fin. Ajá. El hombre dijo, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, que actúe como actuamos nosotros, que quiera lo que nosotros queremos, que mate como nosotros matamos. El hombre creó un Dios a su medida y lo bendijo diciendo, muéstrate a nosotros y pon la tierra a nuestros pies, no te faltará nada si haces nuestra propia voluntad. Y así fue. El hombre vio que todo lo había hecho y que estaba satisfecho con todo aquello. Y así fue el día antes del fin. De pronto se produjo un gran terremoto en toda la superficie de la tierra y el hombre y todo lo que había hecho dejaron de existir. Así acabó el hombre con el cielo y con la tierra. La tierra volvió a ser un mundo vacío y sin orden. Toda la superficie del océano se cubrió de oscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Bueno, me pareció muy hermoso terminar con esta parte que evidentemente nos recuerda el énfasis que ha dado el Papa Francisco a tratar de rescatar un poco los desastres que hemos hecho con la naturaleza. Yo creo que tenemos unos minuticos, si alguien quiere comentar o preguntar, adelante. Incluso gran parte de ese problema ecológico es que el señorío del hombre sobre la creación, basado en este texto, se malinterpretó al grado sumo. Como soy el dueño y señor, hago con el ambiente lo que quiero a mi servicio. Ahí empieza parte del problema ecológico. Así es. Así es, bueno, el mal uso que hacemos de la libertad. Miren, y para la semana que viene no hay ningún informe. Es la única semana que no va a haber informes, porque como serían 13, deberían ser 13 informes, pero eso no me da la cuenta del 60%, tendría que ser 12. Pero sí me gustaría que lean un poco el génesis que vamos a trabajar, algunas mujeres presentes en los textos, a ver qué mujeres encuentran ustedes por allí.
Mujeres en el... En mujeres sí, en el Génesis. Yo no sé. Adelante, Padre Francisco. No, estaba pensando que nosotros no tenemos, yo no sé si todos los que están aquí ven clases el martes todo el día, porque nosotros no Ah, tenemos clase, no tenemos la segunda hora porque el padre está en Cuba. Yo no sé si se ok. podría adelantar esta clase a las 10 de la mañana, pero bueno, no sé si todos están en los mismos horarios. Y no sé la disponibilidad suya tampoco. Bueno, mi problema principal está en que yo trabajo el bioanálisis en la mañana, ¿no? Por eso, Ah, una de las cosas que el padre Néstor ha hecho para tratar de ubicarme, ¿no? Ha sido ponerme en la tarde. Pero, si por alguna circunstancia la mayoría de ustedes no puede estar el martes próximo, podemos entonces arreglar para que en otro momento la veamos, ¿no? no, no, está Pero, bien así. Yo pensando en que como el otro siempre, bueno, bueno, es solamente eso nomás. no, y que pasa algo, Padre Francisco, que recuerde que la semana que viene es ya abril, ¿verdad? O Sí, sea, sé que tenemos, todavía no es Semana Santa. exacto, pero la semana siguiente a Semana Santa, por ser semana de Pascua, y como la mayoría de los profesores, incluyendo algunos alumnos como ustedes, son sacerdotes, no hay clase la semana siguiente de Semana Santa, la semana de Pascua. En Entonces, la Semana eso Santa 6 clases. no, ni la Semana Santa ni la que sigue, Ah, ok, perfecto. ¿sí? Por No, horarios ¿sabes qué? ajá, Me gustaría como mirar el informe de lectura que usted nos dejó, porque me parece bastante interesante cómo los teólogos modernos, en cierta forma, queriéndose desprender un poquito de Agustín, sin embargo, no logran hacer una separación a esta visión del pecado original, ¿no? Y es interesante porque nosotros, no sé si los que estamos ahora no somos pensadores del siglo XXI o teólogos del siglo XXI, porque bebemos de la tradición de la iglesia, que es muy importante, por supuesto. Pero cómo no dejarse influenciar tampoco con la realidad de la cultura woke, de la cultura de género, de un feminismo mal orientado, donde, bueno, de las mujeres contentas afuera, pero sí de una visión bíblica de lo que el hombre y la mujer puede ocasionar desde la libertad, ¿no? Y la libertad propia de los hijos de Dios. Eso a mí me parece que es bueno decirlo, ¿no? La libertad claro. propia de los hijos de Dios, por eso el libre albedrío y todo lo demás. ¿Cómo concentrar en un mundo donde estamos hablando de la libertad de género, pero que también el pecado original pasa a otra escala? Yo alguna vez leí o dije que estamos en una sociedad de alcantarillas abiertas donde hay que aceptar todo lo que salga de allí, ¿no? Y ya no por tolerancia, que no es un valor cristiano, o por diferentes situaciones. ¿Cómo hacer que el pecado, entender el pecado, que si es bien cierto, no es una culpa heredada, como lo dice allí, pero que trajo la consecuencia de sentirme que yo puedo hacer lo que sea, ¿no? Sentirme Sí. libre y ir más allá de lo que deseo. Objetivizamos mi propio cuerpo, objetivizamos el cuerpo de los demás, porque, bueno, no solamente el hecho de comer una manzana bueno, que no fue una manzana, el fruto prohibido, va más allá de ir en contra de la libertad propia de Dios, ¿no? Y cómo Cristo realmente es el que redime y no es mi propia conciencia de lo que yo soy, de lo que yo tengo, ¿no? Claro. ¿No? Y con lo que usted decía, Padre Francisco, me acordaba de algo que no había, en una oportunidad leí que para algunos el pecado original fue que la pareja tuvo sexo. Entonces yo digo, pero qué cosa tan disparatada. Si en Génesis 1 mandan a multiplicarse
Y en Génesis 2 les dicen que sean el uno para el otro, un solo cuerpo, una sola sangre y un solo hueso. Eso no puede ser el pecado original. Entonces, yo no sé si de alguna manera esa visión también ha influido a lo largo de la historia para tratar de separar espiritualidad de la carne, ¿no? Y una persona que es espiritual, no puede gustarle las cosas del mundo, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso también es difícil de entender en nuestra época cuando ahorita cada quien hace una moral a su medida, ¿no? Y entonces, pareciera que hoy por hoy nada es malo, según como cada quien lo vea. Entonces, es terrible porque la iglesia siempre va a tender a fines muy altos y los fines altos no se consiguen con cualquier medio. Y yo me he encontrado con hermanos que dicen, mira, aquí yo desde el del púlpito hablo de la que la iglesia me dice, pero con la persona hablo lo que Cristo me dice. Y claro, entonces aparece en esa figura de Cristo una individualización de mi pensamiento, ¿no? Entonces, si desde la iglesia, si desde el altar o desde el púlpito yo digo que los hombres y mujeres que no estén casados no pueden comulgar pues en la orientación personal de la pareja, Dios no comulga, tú puedes comulgar, vives bien. Entonces hay una dicotomía entre, bueno, esto para hablar por Sí, un sí, caso, pero también pasa con el pecado original. claro, tiene razón. Sí, porque imagínense, si así fuera, una vez que somos bautizados, deberíamos estar entonces libres de cometer pecado. Debería. Y no es así. El Seguimos, protestantismo en eso es la gracia me basta. así es. Bueno, mi querida gente, entonces, si ustedes lo quieren así, nos vemos la semana entrante. Es 1 de abril, estaba buscando aquí en el calendario. Vamos a ver un poco las matriarcas y las patriarcas, ¿no? Y los patriarcas, perdón. Y de ser posible también las mujeres del Éxodo. Por eso les decía, como no hay informe, dense una leidita al Génesis a ver qué mujeres consiguen por allí. Entonces, Dios me los bendiga a todos. Espero que tengan una excelente semana. Y bueno, nos vemos la semana entrante. Gracias, profesora. Amén, profe, Bueno, muchas gracias. A Hasta la, luego a todos. a, a la orden, a cada uno de profesora, ustedes. por ahí hay algo antes de terminar. Ajá. No sé si ha escuchado lo que las mujeres del alba Los salmos del alba. Lo y, de las no, y mujeres el del alba. movimiento de todo lo que Sí. tiene que ver con las mujeres del alba, de las que recibieron la primera noticia. Es bastante interesante. Es un, Sí. Bueno, no, pero sí. me encantaría porque ciertamente la primera Inclusive hay un palabra, himno y todo en el video por ¿sí? YouTube. No sé si El- quiere la- buscar las mujeres del sí, alba. lo voy a buscar. La primera palabra del resucitado fue mujer, precisamente. Sí, Sí. exacto. Sí. Bueno, profesora, muchas gracias. Hasta luego, pues Dios me los bendiga a todos. Bendición.